Bueno, muy bien amigos, muy buenas noches. Vamos a empezar en este taller que busca aprender un poquito más acerca de cómo costear los productos hoteleros y turísticos, de tal manera que cuando se llegue el momento de la promoción, pues pueda ser mucho más efectivo y sepamos en qué negocio estamos. Voy a quitar mi video, porque creo que pues podemos concentrarnos en la presentación particularmente. Nosotros dentro de la ruta de turismo del suroccidente colombiano, entiendo que igual tenemos personas que están de otras partes, de otros países, creo que tenemos México, Guatemala, y tenemos personas que nos han visitado y que están en este momento haciendo presencia, pero pues vamos a hablar para el caso colombiano y concretamente a la ruta de aviturismo del suroccidente colombiano, que no es otra cosa que un grupo de personas agrupadas dentro de un destino geográficamente similar y que se quiere hacer promoción a nivel nacional e internacional, pero que tenemos un cuello de botella y es que no hay claridad acerca de cuánto cuesta un producto y en cuánto debería venderse. Mi nombre es Diego Rafael Payán Bolaños, soy administrador de empresas hoteleras y piloto comercial. Acompaño a Caliris junto con mi empresa en un proceso de comercialización, de promoción y de profesionalización un poco del tema turístico y hotelero. Por eso quiero hacer esa salvedad porque no soy contador, no soy experto en la parte tributaria tampoco, pero el estar trabajando hace varios años en este tema pues me da cierto conocimiento que quiero compartir con ustedes para que aprovechen precisamente lo bueno y no ir a caer de pronto en los errores en que hemos incurrido durante nuestro traslado por la vida corporativa en el tema hotelero. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es costear un producto, por qué es importante costear un producto o servicio, cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, los tipos de costos que hay, cómo definir los precios de venta de un producto o servicio turístico. Vamos a mirar algo acerca de los aspectos legales y finalmente vamos a hacer una sesión de preguntas que han sido depuradas, ya que esta es una edición del video original que tuvimos algunos inconvenientes en temas de ruido. ¿Qué es costear un producto? En su definición más sencilla, costear un producto es colocar en una lista, hacer una relación de todos los dineros que tiene que asumir un fabricante, un productor o quien presta un servicio, para que ese producto o servicio esté listo para ser vendido. Esto suena como muy básico, pero es donde más fallamos. ¿Por qué? Porque muchas personas terminamos heredando el negocio de la familia o montamos el negocio, pues porque es que tengo mi hotel ahí que está como mi finquita que estaba poco productiva, o yo tengo un dinero de unas cesantías y lo quiero invertir en una van, o quiero volverme operador turístico, pero lo hacemos de manera empírica. Y por eso a veces uno se lanza al ruedo pensando que cobrar 100 pesos o 200 pesos va a ser una garantía solo porque mi vecino cobra 100 o 200 pesos. O que mi vecino cobra 1000 pesos, entonces voy a cobrar 800 y con eso creo que le voy a quitar el negocio y no necesariamente funciona así. ¿Por qué es importante tener claro el costo de un producto o servicio? Por lo que hablábamos ahorita, porque si el costo o el servicio no está definido, pues muy seguramente podemos llegar al final del ejercicio muy cansados después de haber trabajado mucho y darnos cuenta que no nos dio un peso. Darnos cuenta que se nos pudo haber ido en desperdicio de materias primas, se nos pudo haber ido en impuestos. No estoy diciendo que, que los impuestos sean para evadirlos, pero sí para tener en cuenta porque terminan haciendo parte del costo. Y particularmente las personas que son personas naturales o régimen simplificado que no tienen la posibilidad de cruzar esos impuestos pagados versus los impuestos como el de declaración de renta y los impuestos al valor agregado y los demás impuestos que se generan. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Vamos a explicarlo muy rápidamente. Y es el costo hace referencia a cosas que yo tengo que comprar, bien sea bienes o servicios, que tengo que comprar para poder entregar un producto a alguien. Unos frijoles son un costo, porque si la persona no compra mi bandeja paisa, pues no tengo por qué gastar en frijoles. Hablemos de lavar la ropa de la habitación. Es un costo, porque si no viene nadie a dormir ahí, no tengo que lavarla,
Pero si la persona, el momento en que llega a la habitación, empieza a consumir papel higiénico, jabón, energía, esos costos son integrales, hacen parte de lo que yo estoy vendiendo. Y a veces no nos preocupamos porque decimos, pues bueno, ellos están ahí, pero en realidad no pasa nada. Hay unos costos que terminan siendo más altos que los gastos y si no nos damos cuenta, pues nos va a perjudicar. ¿Cuáles pueden ser los costos? Hablemos de una finca, que es la mano de obra de estajo, ese mayordomo que nos cobra por día, las materias primas, volvamos a hablar del almuerzo, los materiales que se van a consumir como la papelería, cosas que hacen parte, como por ejemplo el teléfono, los servicios públicos los daños y reclamos, porque definitivamente estos costos uno tiene control de los costos en la medida en que no vengan los huéspedes. Pero pues esa no es la idea es que los huéspedes vengan, pero yo pueda tenerlos controlados. Los gastos, por otro lado, de los gastos no hay digamos que no se puede asociar a algo en particular. ¿Cuáles pueden ser los gastos? El sueldo del administrador, los salarios del personal administrativo, un vendedor que trabaje por un sueldo, que en este caso pues creo que no, y no lo recomiendo porque el tema comercial es muy recomendable que se haga de una manera variable. Los impuestos, ¿sí? Un impuesto predial, venga o no venga gente que hace mi hotel, lo tengo que pagar. Los impuestos de rodamiento de mi camioneta, los pago con o sin excursiones. Una agencia de viajes tiene que pagar el local donde funciona. Los gastos son fijos y esos son los que nos ponen a sufrir más cada mes. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos costos y gastos diferenciemos porque cuando estamos en épocas de vacas flacas son los que tenemos que entrar a controlar de manera inmediata. Ahora, existen unos costos, dentro de los costos existen unos costos que son fijos y unos costos que son variables. Entonces vamos a poner el ejemplo del recibo de la energía. La parte básica del costo de la energía es el costo fijo. Me explico, esa partecita que nos llega, estemos o no estemos en la casa, esa parte se llama la parte fija de mi costo de energía. Pero cuando yo empiezo a recibir huéspedes, se empieza a generar un gasto adicional. Entonces estamos hablando de que por cada huésped que entra, prenden el ventilador, prenden el televisor, se conectan a internet, vacían el sanitario. Esa es la parte variable de los costos. Vámonos a un restaurante. Los costos fijos del restaurante, vamos a suponer que tengo gas natural. Entonces, el costo fijo del restaurante es esa factura que me llega a mí, lo que se llama el consumo mínimo o el básico. Esa la voy a tener que pagar con o sin huéspedes en mi restaurante. Las variables es cuando yo tengo que prender la estufa porque mañana tengo un almuerzo, entonces ese valor es variable porque si yo no voy a cocinar, pues no tengo por qué gastar. Entonces creo que con esto pues ya se hace alguna claridad en ese sentido. Los gastos son fijos y los costos pues son parte fija y parte variable. Hablemos de los gastos diferidos. Ahí empezamos a desvirtuarnos un poco empezamos a desvirtuar un poco lo que tiene que ver con la parte que se asigna al negocio. ¿Qué hace parte de esos gastos diferidos? Los seguros, la papelería, los gastos de constitución, la publicidad, las membresías, entre otros. Pero ¿por qué se dice que son diferidos? Porque se pagan de un solo golpe, usualmente es al principio, pero se disfrutan todo el año. El caso concreto que les hablaba ahora, los seguros, ustedes pagan su póliza de seguros de su casa o pagan la póliza de seguros de su vehículo. Apenas llega la póliza, pero usted va a estar cubierto todo el año. Entonces la recomendación es que usted va dividiendo entre los 12 meses del año y así sabe cada mes del año cuánto pagó en seguros, cuánto pagó en papelería. Los gastos de constitución. Usted va a crear su finca, su agencia de viajes y esos gastos de constitución pues los tiene que pagar precisamente cuando se constituye, pero pues se van difiriendo en el tiempo. En el caso de la papelería, por ejemplo, usted hace sus tarjetas de presentación personal y esas tarjetas de presentación personal, pues, se las cobran todas, pero usted la tarjeta, 1000 tarjetas le pueden durar un año, 2 años. Entonces, esos gastos que no tienen que ver con nada, miren, ustedes no saben gastos, porque esos gastos no tienen que ver con nada del número de personas que se alojaron en el hotel. Yo puedo tener 5 huéspedes o 10 huéspedes y pues no, definitivamente la papelería, pues el número de tarjetas
no va a variar de una a otra. Voy a hacer un paso ahorita al siguiente punto que creo que es donde podemos concentrarnos un poco más. Voy a compartir aquí otro tipo de pantalla. Vamos a compartir aquí esta pantalla y es lo referente a los costos y gastos. Aquí vamos a entrar en materia. Como les decía, pues esto no es una clase de contabilidad, no soy contador, pero es una forma muy básica de cómo elaborar, cómo entender cuánto cuesta y cuánto gano yo en mi negocio. Vamos a tratar primero el ejemplo de un hotel. Entonces vamos a suponer, esta partecita aquí pues yo lo voy a ir escribiendo, vamos a suponer que yo tengo 10 habitaciones construidas y que el mes tiene 30 noches. Quiere decir que en el mes tengo 300 noches que ojalá pudiera vender. Pero en la realidad los hoteles no viven llenos, como los restaurantes no viven llenos, como los taxis no están ocupados todo el tiempo, como una agencia de viajes no está vendiendo todo el tiempo. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que mi hotelito estuvo lleno al 60%. Entonces, por una matemática sencilla, la habitación, eh, he vendido 180 habitaciones en lugar de 300 que tiene el mes, he vendido 180. Eso nos da un porcentaje de ocupación del 60%. O sea, el 60% de 300, 180. Y yo digo que la vendo en 50.000 pesos. Entonces multiplico 180 por 50 y me da mi ingreso de 9 millones de pesos. Ese es mi 100% del ingreso. Esa es la parte alegre. Empecemos a quitar la parte que no es tan alegre. Vamos a suponer que yo soy el hotel, le pago un 10% a una agencia de viajes. Quiere decir que de esos 9 millones, ya 900 empiezan a ir en comisiones, 360.000 en lavandería, suministro de huéspedes, nómina. Pero ¿de dónde sale esto? De una regla de 3 muy sencilla, y yo tengo que empezar a observar eso cuando estoy haciendo mi proyección. Entonces, aquí para este efecto yo dije que gastaba 2.000 pesos de lavandería. ¿Y cómo la saqué? Hagamos el cálculo aquí. Vamos a suponer que en el mes yo me gasto 80.000 pesos en lavandería. Y voy a decir que me llegaron 440 huéspedes. Entonces divido lo que pagué en lavandería entre el número de huéspedes y eso me dice que a cada huésped se gastó 2.000 pesos en lavandería. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Obviamente, para eso hay que hacer un seguimiento los primeros días, saber más o menos cuánto se gasta una persona en lavandería, cuánto me gasto lavando una sábana, cuánto me gasto en jabón, si tengo secadora, si no tengo secadora, etcétera, etcétera. Suministro de huéspedes, que es el otro cálculo. Suministro de huéspedes, aquí dijimos que son 700 pesos por persona. ¿De dónde salimos con esa cifra? Pues de multiplicar lo que puede gastar una persona en papel higiénico, en el jaboncito pequeño que le ponemos. Fíjense que son variables. ¿Por qué? Porque si no viene nadie, pues no gasto nada de jabón, no gasto en papel higiénico. Igual pasa con otras cosas como la nómina. Vamos a suponer que tenemos que traer meseros cuando vienen los grupos, vamos a suponer que tenemos que reforzar la vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces está el agua, la luz, y eso me dice que me gasté 3 millones de pesos. Entonces vamos restando, estos 9 millones de acá, le quitamos estos 3 millones de pesos, y ahora le seguimos quitando los fijos. Recuerda que los fijos son los que se pagan estén o no estén los huéspedes. Entonces estamos hablando de 900.000 del administrador, en aseo, en arriendo. Vamos a suponer que tengo que pagar arriendo del hotel donde yo estoy trabajando. El internet me llega a la factura fija todos los meses, y los productos de aseo 30.000 pesos. Estas son cifras que yo estoy inventándome acá, pero pues que cada uno tiene que aplicarla en su negocio. Entonces, mis costos fijos son 2.690.000, que es esta partecita de aquí, más la suma de los costos y gastos operacionales. Quiere decir que de 9 millones de pesos que yo vendí, me quedaron 3.304.000 pesos. Eso es el 36% más o menos. En hotelería se acostumbra que o sea, por encima del 40-45% de utilidad está bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mejorar estas cifras? Tengo dos caminos para hacer. O le subo las habitaciones, vamos a decir que las vendí a 100.000,
Inmediatamente, miren, la utilidad se me dispara al 63%. Qué delicia, ojalá que todo fuera así, de poder solamente cambiar las cifras. Vamos a dejarlas en 60.000 pesos. O la otra es empezar a revisar mis costos variables. Yo digo, uy, estoy dando 10% comisión de ventas. Voy a revisar la comisión. Entre otras cosas, no se recomienda pues, que la comisión sea al menos del 10%, porque pues, una agencia de viajes tiene que vivir y también tiene muchos gastos. Ellos tienen sus propios gastos de funcionamiento. Podría empezar a trabajar con los gastos de lavandería, cómo puedo maximizar lo que estoy gastando, usando otro tipo de jabón, etcétera, etcétera. Eso nos da, entonces aquí digamos que mejoramos un poquito, digamos que estamos aquí en el 45. ¿Es o no es buen negocio un hotel que me da el 45? Sí, dependiendo de dónde esté, porque si estamos hablando de un hotel que yo manejo, que yo mismo vendo, que yo tengo control de los costos y gastos, puede ser bueno. La premisa es que entre mayor número de habitaciones, pues la utilidad es mayor. Entre menos utilidad, entre menos habitaciones usted tenga, pues va a tener más costos. ¿Por qué? Porque son menos habitaciones soportando un administrador, un jardinero, un internet. Hagamos el ejercicio. Si en vez de 10 habitaciones pudiéramos 50 habitaciones construidas, imagínense cómo cambia esto. ¿Sí? Así como se nos suben los ingresos, 54 millones, miren, en comisiones también, todo se me dispara proporcionalmente. Pero en todo caso, pues sigue siendo un porcentaje muy interesante, 35 millones de pesos. No creo que haya muchos de los hoteles que estamos aquí en este taller que estamos grabando, pues que puedan tener un esquema de tantas habitaciones diarias, 50 habitaciones, y decir que las vamos a vender en 60, 80 mil pesos. Pero bueno, el ejercicio funciona. Igual este Excel se los vamos a mandar a ustedes después para que puedan repasarlo. Cacharrear, como decimos vulgarmente, cacharrear con todas estas cifras. Alguien preguntaba qué son estos porcentajes. Estos porcentajes son expresados en referencia a las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 1.800.000 en lavandería quiere decir que es el 3.3% de todas mis ventas. ¿Sí? O sea, el 3% de la lavandería de estos 54 millones de pesos. 29%, que son 15.900.000, es el 29% de mis ventas totales. O sea, cuando veamos esto aquí, es porque las ventas están en función, ese porcentaje está en función de las ventas totales. Y eso, ustedes van a decir, ¿eso para qué sirve? Créanme que cuando ustedes se vuelven más organizados, van a empezar a entender más las cifras y van a ser más juiciosos y van a comparar un mes con el otro y se van a dar cuenta cuando se disparó la batería, estamos pagando mucho por comisiones, mucho en aseo, menos en aseo. Eso es lo que hace un gerente hotelero normalmente. Veamos qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ese punto donde ni gano ni pierdo. Nadie quiere trabajar por un punto de equilibrio. La idea es que estemos por encima del punto de equilibrio. Si nos empezamos a bajar del punto de equilibrio, quiere decir que o estamos en el negocio equivocado, o estamos calculando mal los costos y gastos, o estamos midiendo mal las ventas. Vamos a suponer, para este caso, que en vez de 10 habitaciones, vamos a mantener las mismas 10 habitaciones, pero ya no vendimos el 60%. Recuerden que ahora estamos hablando del 60%. Vamos a decir que vendimos solamente el 31%. O sea, ya no vendimos 180, sino la mitad de ese 180, 93 noches. Entonces ya no puedo esperar 9 millones de pesos. Ya me llegan solamente 4.600.000. Esto baja, esta parte baja porque obviamente son variables, pero los fijos siguen igual. Eso me mata. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo, que si yo mantengo mi hotel al 31%, apenas me van a quedar 7.000 pesitos operacionales. O sea que ahí, si yo tengo 93 habitaciones vendidas, no hice nada en este mes. Apenas pagué mis costos y mis gastos. Nos vamos al diseño de paquetes turísticos. El paquete, aquí lo hemos calculado, 5 días, 4 noches, esto me lo inventé. 5 días, 4 noches y un número de pasajeros. Hay que tener siempre cuidado que el número de pasajeros siempre tiene que tener un mínimo básico para costear. ¿Por qué es eso? No quiere decir que con menos de 15 personas no se puede hacer. Claro que se puede hacer. El problema con esto es que se presenta es cuando se aparecen menos de 15 personas. Cuando llegan 14, 10. Por eso una recomendación es
antes de vender un paquete turístico, vamos a suponer que usted lo va a vender para el 31 de diciembre de este año, por favor, por favor, por favor, antes de esa fecha, dése una fecha límite para garantizar que tenga las 15 personas. Y usted coloca eso en su brochure. Usted coloca fecha límite para confirmar tal día. Si tal día, vamos a suponer que le llegaron 2 personas, faltando X, 2 semanas para su programa turístico, usted tiene 2 opciones. Una, lo hace con 2 personas y se da la tela del mundo porque con 2 personas tiene que pagar van, guía y todas las otras arandelas. O 2, le manda un correo a sus clientes diciendo por no conseguir el grupo mínimo de participantes, el programa no se realiza y se devuelve el dinero. O sea que eso es prácticamente, eso es algo que está bien visto. Pero para el ejercicio que estamos haciendo acá, hemos calculado 5 días, 4 noches. Recordemos que las noches son menos que el día. Ese número hemos calculado que son 15 personas. ¿Por qué? Porque resulta que para mí el punto de referencia cuando voy a medir son una van que le caben 15 personas. Entonces, imagínense ustedes, lo que paga cada pasajero por esa van por día son 21,000 pesos. Supongamos que no nos llegan 15 personas, sino 3 personas. Esas mismas 3 personas, o esas 3 personas, tienen que pagar esos 320,000 pesos. Miren ustedes cómo se subió, de 21,000 a 106,000 pesos. Por ese motivo hay que ser muy cuidadosos cuando se está costeando paquetes y hay que tener el número mínimo por el cual usted va a trabajar. Entendiendo eso, vamos a hacer el ejercicio del guía también. Vamos a suponer que un guía nos cuesta 110,000 pesos el día y ese lo están pagando entre 15 personas. Pero ¿qué pasa si no vienen 15 personas? Sino menos, pues seguramente, vamos a decir que llegaron aquí 10 personas, aunque, perdón, estoy calculando una vez. Vamos a decir que nos llegaron 2 personas. Miren ustedes en la columna M cómo va a cambiar la cifra. De 7,000 pesos, tienen que pagar 55,000 pesos cada guía para pagarle cada día al guía. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre, siempre, siempre tener en cuenta ese número de personas mínimo. Continuemos. El alojamiento. Todo esto, en este momento estoy pensando como un operador turístico. No estoy pensando como el del hotel, la persona del hotel, porque pues ya lo hablamos anteriormente, cómo era en la hoja 1. Ya hablamos del punto de equilibrio. En este momento yo soy un guía, una persona, un operador, me constituyo y digo, me voy a dedicar a vender paquetes. ¿Qué es lo que hace un operador? Pues coge pedacitos de lo que hace todo el mundo, los empaqueta, por eso es el nombre, y los ofrece con un margen de utilidad. O sea, esa persona gana comisión por ese trabajo. Y es un trabajo que créanme que no es nada fácil porque es responder por la calidad del hotel, por la calidad de la van, por la calidad de los almuerzos, por la entrada a los parques, etcétera, etcétera. Para este efecto, entonces, vamos a decir que tenemos 4 noches de alojamiento, dijimos que cuestan 90,000 pesos, multiplico 4 por 90,000 y me da 360,000 pesos. Este porcentaje que está acá hace referencia a que el 24% del paquete se me va a ir en hotel. ¿Cómo saco esto? Divido estos 360,000 pesos entre el total de lo que yo voy a vender por acá. Eso es lo que le va a costar a cada persona. Ahora vamos a saber cómo llegamos a esa cifra. Pero es para entender un poco acá cómo funciona esa columna de porcentajes. Desayunos. Calculamos 4 desayunos. ¿Por qué? Porque pues, la persona va a amanecer 4 días. Entonces, 4 días, la señora del hotel me cobra 8,000 pesos cada desayuno, son 32. Refrigerios, exactamente estamos hablando de 5 días, 2 refrigerios al día, entonces son 5 por 2, 10, a 7,000 pesos, son 70,000 refrigerios. Vamos a suponer, queremos que nuestros clientes tengan hidratación permanente porque no queremos que se nos enfermen, porque hemos entendido también en un estudio de mercado reciente que lo que más les preocupa a esos huéspedes es la calidad del agua, la alimentación. Entonces no esperemos a que de pronto a alguno de ellos se le olvida, entonces decidimos que vamos a meter 20,000 pesitos en agua o en bebidas hidratantes. Acá metemos 4 almuerzos y metemos 4 cenas. En total, entre desayunos, almuerzos, refrigerios, hidratación, etcétera, etcétera, vamos a pagar 602,000 pesos. 602,000 pesos que no son míos. Recordemos que yo soy un operador, yo no soy dueño del hotel.
Esos 602.000 pesos se los voy a pagar a doña María, que es la dueña de la finca donde están las aves. Suponemos también que vamos a entrar a unos parques. Entonces vamos a entrar a 3 parques, cada parque nos cuesta 30.000. Vamos a entrar a otro parque distinto, que son 2 que nos cuestan diferentes, son 30.000. Y vamos a suponer que, como un detalle chévere con mi cliente, yo le quiero regalar una manilla o le quiero regalar un pequeño souvenir que cuesta 5.000 pesos. Entonces los anoto ahí también. Aunque sea un regalo o un detalle, lo tengo que costear. Nada, nada, nada es gratis. En entradas, entonces tenemos 65.000 pesos. Quiere decir que el 4,5% del total de ese 1.400.000 se va a ir en entradas. Y empezamos a sumar los otros que ya habíamos explicado aquí. La van, vamos a tener una van durante 5 días y sabemos que cada día le cuesta a la persona 21.000 pesos. Cada persona va a pagar 106.000 pesos por tener esa van ahí y los 5 días que dura el tour. Igual pasa con el guía, igual con los seguros. El seguro lo pagan las personas, pero no usted es el primero o la primera que tiene que protegerse asegurando que su cliente esté seguro. En publicidad también va a gastar. Usted no sabe si le tiene que pagar a una persona para que le haga unos avisos, unos volantes, va a poner unos muchachos que vayan al congreso de aviturismo que repartan información acerca del paquete, etcétera, etcétera. Perfectamente puede incluir las propinas, ¿por qué no? Y eso es una forma también de proteger al entorno, a las personas que van a estar ayudando, al mesero, a la persona que carga la maleta, bueno, a tantas personas que hacen parte de esta cadena. Es importante que todo lo que usted incluya en su paquete lo mencione, ¿sí? Porque ¿qué hacemos nosotros los seres humanos cuando nosotros estamos leyendo que vamos a comprar? Queremos saber en qué se nos va a ir ese dinero. Entonces no podemos obviar nada. Si decimos las propinas están incluidas, escriban. El seguro, el guía, la van. Por ejemplo, el souvenir yo no lo mencionaría para que fuera algo sorpresa, pero si están las entradas están incluidas, menciónenlas. Si no están incluidas, también menciónenlas. O sea, uno no debe callarse nada ni anunciar más de lo que es. ¿Qué es lo ideal? Obviamente, como usted está actuando como un operador, pues usted quiere que todo esté dentro del paquete porque usted va a comisionar sobre todo. Si usted deja cosas por fuera, pues seguramente no va a ganar por esas cosas y su negocio pues, va a estar en el lugar equivocado. Entonces tenemos aquí unos otros que llamamos, que son el 20% del valor del paquete, que son 298.000 pesos. Aquí sumando, entonces ya vamos en casi 1.000.000 de pesos, que son 965.000 pesitos. Le vamos a poner un 10% de administrativos. ¿Por qué son los administrativos? Porque los administrativos usted puede decir si son 5, si son 10, hay gente que dice, no, ¿cómo así que? Porque tienen que meterle esos administrativos. Resulta que hay unas cosas que terminan apareciendo que usted no las vio al momento de costear. Como por ejemplo, empezó a gastar en celular, tuvo que sacar unas fotocopias, tuvo que mandar a comprar algo que no esperaba que tenía que comprar. Y normalmente no tenemos en cuenta esos administrativos. ¿Y de dónde creen ustedes que va a salir? De la utilidad. Por ese motivo es bueno costear. Entonces vamos a sumar estos 965, le sumamos los 96.000 y ya vamos en 1.061.887 pesos. Viene una partecita y es que el operador también tiene que pagar comisión porque no siempre el operador es el que vende. A veces el operador o también se llama el mayorista, ese operador o ese mayorista tiene que pagarle una platica a otras personas que les venden. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un operador grande, una mayorista grande, Aviatur, Pullman Tours, Alianza, Viajes Vélez, bueno, todas las empresas que sabemos que son mayoristas, ellos van a ir por una tajada, vamos a suponer, de un 20%, porque de ese 20% ellos se quedan con el 10% y le pagan el 10% a la agencia pequeña que está por allá en Pereira, en Pasto, o sea, quien hizo la venta final. O sea que eso es como una cadena, es una cascada, pero que
¿Quién va a pagarlo? Pues obviamente lo va a pagar quien está haciendo el paquete, el operador. Ahora, si usted como operador dice que usted mismo va a comercializar, pues regio, porque todo este dinero va a quedar en manos suyas, pero así no funcionan las cosas, a menos que usted sea un operador que tenga oficinas en varias ciudades, y creo que este no es el caso, por lo menos de la audiencia a la que estoy dirigiendo hoy el seminario, porque tuve la oportunidad, el taller, porque tuve la oportunidad de ver de dónde viene, por eso hacíamos la pregunta, ¿qué tipo de negocio tiene? La mayoría son operadores pequeños, son personas que están empezando en el medio o que tienen un restaurante, un pequeño hotel, o sea que estoy tratando como de adaptarlo al, al ejercicio. Entonces, ¿dónde está la utilidad del operador? Si usted es operadora u operador, pues usted dice, no, yo voy a calcular un 20%. Quiere decir que por cada paquete que usted vende en 1.460.000, usted se va a quedar con 292.000 pesitos. 292.000 pesitos, que son el 20%. Señora, señor operador, ¿será negocio? Eso lo sabe usted y solamente usted, porque pues usted sabrá si vale la pena por 292.000 pesos traer una persona. Pero recordemos que usted no va a traer una persona, usted va a traer 15. Entonces ahora hacemos ese cálculo para saber si el grupo me dejó una plática interesante. Después de tener el precio de venta al público, adicionamos el IVA del 19%. Ojo, las personas que cobren el IVA. Si usted es régimen simplificado, no se le ocurra cobrar el IVA porque está cobrando cosas que no debería cobrar y que en su RUT usted se da cuenta si tiene que cobrar o no cobrar el IVA. Si es régimen simplificado, pues no cobre el IVA y también especifíquelo allí. Normalmente las mayoristas sí van a cobrar el IVA porque las mayoristas son empresas constituidas legalmente y manejan unas contabilidades muy grandes, entonces pues cobran el IVA y cobran otros impuestos. Por ejemplo, algunas de ellas cobran, cuando viene amarrado con el tiquete, entonces cobran los impuestos del tiquete aéreo, los impuestos de salida, las tarjetas de embarque, bueno, todas las cosas adicionales. Ahí no termina todo. Muchas veces ahí, cuando usted contrata con el Estado, se generan unos cargos adicionales. Les digo por experiencia, porque hace poco, en algo que nosotros hacemos, nosotros no somos operadores turísticos, somos una empresa de investigación de mercado, pero pues que tenemos una trayectoria grande en estos temas. Hemos ido a licitar a una empresa de servicios públicos y después cuando al final de la licitación dice, por favor tenga en cuenta el 1% para pagar estampillas pro universidad, pro yo no sé qué, pro tarjeta, y el 1% pues termina siendo un dinero interesante porque el 1% de 1.460.000, pues vamos el cálculo aquí, el 1% de esto son 14.000 pesos. Uno dice, bueno, 14.000 pesos no es mucho, pero es que hay unos tributos que pueden ser del 2, del 5, del 10%, y pues que usted ya, la empresa por temas de ordenanzas o acuerdos municipales, le quite 146.000 pesos cuando usted se está ganando 292, pues eso es un dolor adicional. ¿Cuánto es entonces la utilidad de vender? Vamos a suponer que todo fue felicidad y pude traer a mis 15 clientes. Traje a mis 15 clientes y me quedaron 4.380.000 pesos. Eso es lo que se llama el margen operacional o margen bruto, o en inglés el GOP o Gross Operation Profit. ¿Qué quiere decir? Eso no es que usted se va a guardar toda esa plática, porque de ahí en adelante vienen unos impuestos. Y esos impuestos, pues, por ejemplo, el predial, los impuestos de renta, una cantidad de cosas que pueden estar o no estar dependiendo del régimen que usted tenga en tributario. Pero lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es que si usted es una persona natural y vamos a decir que contrata con Expreso Bolivariano porque les va a hacer un tour a los conductores de Expreso Bolivariano. Cuando Expreso Bolivariano le pague a usted el cheque, le va a hacer algo que se llama la retención en la fuente. Y la retención en la fuente no es sobre la utilidad, no es sobre estos 292.000 pesos. La retención en la fuente es el 10%, como estamos hablando de servicios, le van a retener el 10% de,
vamos a suponer, habíamos dicho que era 1.400.000, ¿verdad? 1.460.000. Lo multiplicamos por 15 personas. Entonces el cheque debe salir por 21.900.000. Cuando ellos le giran el cheque a usted, le dicen, menos el 10%. Menos el 10%, o sea, menos 2.190.000 pesos. Bueno, conclusión, perdón, aquí es que la matemática no me está ayudando mucho. Pero en conclusión, si a usted le quitan más esto, menos 2.190.000 pesos, ¿sí? Ya estamos hablando, si está bien hecho el cálculo, de 19.700.000. Quiere decir que por lo menos 2 millones y pico se fueron para pagar impuestos. O sea que empiece por quitarle a esos 4 millones, 2.190.000 pesos. Mire ya cómo se le fue esto menos esto. Entonces, de 4.380.000 que usted creyó que había ganado, que era el 20%, ya va ganando nomás el 10%. No le digo esto para desanimarla ni mucho menos, sino para que lo tenga claro al momento de negociar. Usted pregunta, ¿la retención en la fuente me la hacen sobre todo el paquete o sobre mi utilidad? Porque pues usted imagina, usted termina pagando la retención en la fuente de la señora del hotel, del señor del restaurante, de los parques, de la van. Entonces es claro que a usted solamente le deben retener su porción de operador, no la porción de todo el paquete. Igual en ese sentido sí vale la pena pues que se asesoren de un contador, de un tributarista. Vuelvo y les digo, pues la especialidad mía no es la parte tributaria ni contable, sino esto es solamente un tema de sentido común que lastimosamente a veces, pues como salimos ahí a la loca, no nos fijamos en eso. Y cuando nos damos cuenta, todo se fue en pagar impuestos, en pagarle cosas a los demás, pagar comisión a los demás, y yo me quedé sin nada. Entonces, esta es como la forma del costeo general. Ahora vamos al final, vamos a leer una sesión de preguntas que se hizo en el chat. En vivo, aquí estamos haciendo un resumen más depurado para evitar unos ruidos de fondo que salieron y otras cosas indeseables. Pero lo que vamos a hacer aquí desde el final, vamos a resumir unas preguntas que se hicieron. De todas maneras, pues va a quedar también un link, un correo electrónico, y se les va a mandar a las personas vía correo electrónico este archivito para que jueguen con él y se puedan dar cuenta de lo importante que es saber exactamente en cuánto tengo que vender mi producto, si soy un hotel, un restaurante, si yo tengo una van, todos los actores, si yo tengo artesanías, por ejemplo, o también en cuánto tengo que aumentar la utilidad si yo soy un operador para no terminar pagándole a todo el mundo menos yo. ¿De acuerdo? Hablemos un poco de los restaurantes. Los restaurantes tienen unos costos. Lo ideal, si usted tiene un restaurante o si tiene un restaurante dentro de su propio hotel, pues también funciona como un negocio aparte. La idea es que usted no gaste más del 30, 35, máximo, el 40% en materia prima. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted vende una bandeja paisa en 10.000 pesos, no vaya a gastar más de 3.500 o 4.000 pesos en materia prima, en los chicharrones, en los chorizos, en las arepitas, porque ya empieza a subirse. Porque a eso tiene que meterle los servicios públicos, el gas, tiene que meterle, eventualmente se le rompen los platos. También tiene que tener en cuenta el mesero. Ese mesero, bien sea que trabaje a destajo o esté por una nómina, usualmente, pues ese es un costo fijo o variable, pero que todo termina sumando. ¿En cuánto está la utilidad de un restaurante para este tipo de negocio que estamos hablando? Usualmente de un 25 o un 30%. Los restaurantes como tal, particularmente para este tipo de hoteles rurales, no están para enriquecer a nadie. Creo que los que ya están trabajando en esto deben saber que nadie se va a tapar de plata teniendo un restaurante dentro de un hotel pequeño. ¿Sí? Aunque estuviera abierto al público, pues si usted está en un área rural va a ser muy difícil. Entonces, con que a usted le quede un 25%, un 30% del negocio del restaurante, y sumado con el 35 o el 40% o un 45% del negocio del hotel, pues ya hay una cosa sumada con la otra funciona, si usted es dueño del restaurante.
Pero si usted es operador, pues no puede pretender sacarle utilidad al hotel y sacarle utilidad al restaurante porque usted no es dueño de eso. Usted como operador, su utilidad se concentra en esta partecita que está aquí en la columna 37, que es en la utilidad propia. O sea que usted como operador se gana un 20, pero usted tiene que pagarle a una agencia de viajes si quiere, del 10%. Entonces, imagínese, usted es operador. Vamos a suponer, usted es operador. Pero aparte de operar, usted vende directamente, ya no se va a ganar 292, sino 398, porque usted se cobra la comisión. Usted mismo es su propio vendedor. Para mí es la mejor figura, operar y vender. No es la más fácil. Particularmente estamos hablando de avituristas donde hay que tener un representante en otra ciudad. Más grave aún, tiene que tener un representante en otros países. Entonces, pretender que usted solo como operador va a llenar el sitio no es fácil. Y el negocio está hecho pues para que varias personas ganen en esta cadena de comercialización. Entonces, les repito, ustedes juegan con el número de días. Hay un estudio que Calidi les va a compartir para que sepan cuál es la estadía promedio. De hecho, de hoy en 15, el próximo jueves, Kendra va a estar liderando un webinar donde nos va a contar un poco acerca del perfil de las personas que están viniendo a Colombia, de las personas, qué es lo que esperan encontrar, cuánto están gastando, qué edades tienen, a qué se dedican, si son pensionados, si vienen solos, etcétera, etcétera. Y eso vale oro, porque cuando se tiene un conocimiento del cliente, es mucho más fácil diseñar un paquete. Miren ustedes, por ejemplo, en este caso, supongamos que estamos hablando, si yo no tengo en cuenta la hidratación, pues porque no se me ocurrió, y resulta que la investigación de mercados dice que lo que más valoran es tener hidratación permanente. O hay personas que dicen, o hay grupos que dicen, no, en la noche acostumbramos a no cenar nada. Entonces, ¿para qué metemos paquetes con cenas si las personas no están buscando eso? Hay personas dentro de esa investigación que se hizo que manifiestan que para ellos el seguro es muy importante, la conectividad es muy importante, o sea que hay que pensar en, vamos a meter el internet, no lo tengo porque cuesta mucho, pues tenemos que empezar a mirar otras formas, internet satelital, bueno, de celular, como sea, porque es algo que los clientes están empezando a pedir, pero por eso es importante conocer qué es lo que los clientes particularmente de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, que es donde tenemos la mayor parte de visitantes, qué es lo que ellos están buscando. Entonces, con esta partecita, terminamos lo referente al costeo, pero no quiere decir que hayamos terminado nuestro tema. Voy a volver a la presentación. Ya habíamos visto los gastos diferidos. Aquí vemos pues el resumen de lo anterior. Digamos los costos fijos. Nos da una utilidad. Aquí son los costos variables, una utilidad operacional. Y acá pues está como un gran resumen. Acá, por ejemplo, vamos a ver el costo del guía. Bueno, esta parte ya la hemos visto acá para que por favor tengan en cuenta que en estos variables, mira, aquí estamos hablando de 2.700, acá está este dinero que sale aquí, que perdone el pulso. Acá tenemos el guía que sale de acá. Bueno, está horrible mi escritura, tal vez por la hora. Pero con esto lo que les quiero decir es que siempre tengan en cuenta qué son los costos fijos, que esos son los que no se pueden negociar, qué son los costos variables que están en función del número de personas que vengan. Si ustedes no quieren perder, averígüense primero cuál es el punto de equilibrio de su paquete, es decir, con cuántas personas mínimo yo tendría que hacer el paquete para que no me dé ni pérdidas ni ganancias. Pero pues vuelvo y digo, usted no quiere, usted lo que menos quiere es tener pérdidas. O sea, si usted va a trabajar algo con punto de equilibrio, pues mejor no lo haga. Empiece a bajar los costos o empiece a reprogramar para otra fecha futura con unos precios de venta más altos. Bien, sigamos con 2 puntos finales. La parte legal.
como decíamos ahora, usted no debe cobrar IVA si en su RUT no dice que lo cobre. Hace poco estuve en Bogotá en un hotel donde me facturaron el IVA y cuando me fui a ir, no me dieron recibo, me dieron un recibo para una hoja de periódico, una hoja de esos tipos talonarios genéricos y se puede ganar una multa e incluso la cárcel porque estamos cobrando un Estado, estamos cobrando unos dineros que no son nuestros. Entonces esos dineros, pues obviamente el Estado es muy estricto en eso. El impuesto al consumo, que es del 8%, si usted no está en el RUT obligado a recoger el impuesto al consumo, no lo cobre. No lo cobre porque si usted no tiene cómo pagarlo, después se le vuelve una papa caliente. Y lo peor que puede hacer es quedarse con él. Yo no estoy hablando aquí en representación del gobierno, del Estado, no estoy hablando en representación del Ministerio de Comercio, pero quisiera hablarles un poco de lo importante de la formalización. Cuando usted se formaliza, tiene más oportunidades de negociar con empresas serias. Como estamos hablando que vamos a ir a vender a otros mercados internacionales, a unos mercados más grandes, nadie va a querer negociar con Pedro Pérez, el que apenas tiene una cuenta de ahorros y que mejor dicho, difícilmente si tiene para el almuerzo, no tiene para la comida del grupo. Usualmente las compañías operadoras internacionales o las mayoristas van a querer negociar con agencias de viajes que estén registradas. O sea, esto aquí todo el mundo se va a empezar a controlar con todo el mundo. Si usted no tiene el Registro Nacional de Turismo, seguramente le van a decir, no, pues usted no es un agente de viajes, usted no es un operador. De hecho, los guías están obligados a tener Registro Nacional de Turismo. Las personas que tienen esos vehículos de transporte de turismo, los blancos, tienen que tener Registro Nacional de Turismo. Incluso las personas que son los consultores, las empresas de consultoría de turismo, tienen que tener Registro Nacional de Turismo. Bueno, las guías ya las manifesté. El tener el registro es más sencillo de lo que parece. Yo he hablado con varias personas y me dicen, no, yo lo tuve un año, pero no, eso es mucha complicación, yo no lo... Eso es algo muy personal, pero lo que sí les puedo anticipar es que cada vez va a haber más control en todo sentido. En todo sentido, no solamente el Registro Nacional de Turismo, sino en Cámara de Comercio. Hay empresas que para pagarle a usted le dicen, por favor, haga llegar su Cámara de Comercio y copia del RUT. Entonces, si en el RUT dice que usted no debe cobrar el IVA, y si usted dice, no, yo no tengo Cámara de Comercio, o su Cámara de Comercio figura como, no sé, como agricultor, o que tiene, o que usted es músico, o que tiene un salón de belleza, pues inmediatamente le van a decir, usted no es una persona legalmente constituida, y eso va a dar desconfianza, y hasta ahí va a crecer, hasta ahí va a durar su deseo y su proyección como operador de turismo. Igual si tiene un restaurante, los restaurantes de interés gastronómico, de interés turístico, tienen la obligación de estar en el Registro Nacional de Turismo. Pero digamos que ahí no es tan complicado como por ejemplo, tener un hotel, un hostal. No tan complicado, perdón, usted mal el término. No es tan necesario como si es necesario en un hotel o en un hostal. Porque el Registro Nacional de Turismo lo que hace es garantizarle a ese huésped que viene que no se está quedando en cualquier hueco, en cualquier posilla, sino que esa persona ha pasado por un proceso que no es complicado. En algún momento podemos hacer un webinar acerca de cómo sacar el Registro Nacional de Turismo. Y el otro tema es la formalización, y aquí hago referencia a las normas técnicas sectoriales. Hay unas normas técnicas sectoriales que son de uso voluntario, hay otras que se están volviendo ya de obligatorio cumplimiento sin tener el peso de la calidad de ley, porque no es una ley, es una norma técnica. Y la recomendación que yo les hago es formalícense. Formalizarse que es simplemente empecemos a tener un sistema de gestión de calidad. No estoy diciendo que haya que llamar a las grandes certificadoras a pagar un dineral para que me certifique, porque se nos puede ir el ingreso de todo el año y no vendemos lo suficiente para registrar, para poder tener ese sello de calidad. Pero sí es muy sano que ustedes mismos se autoevalúen. ¿Sí? A ver, asegurémonos, estoy preparado cuando llega el huésped, hay jabón en las habitaciones, hay papel higiénico, hay suministro de agua garantizado, hay establecimientos que no tienen siquiera un tanque de reserva. Es muy incómodo para un extranjero y para un colombiano y para usted y para mí que en la mitad de la nada se vaya el agua
No, lo que pasa es que aquí no tenemos acueducto, sino que es agua de pozo, entonces es cuando buenamente pues vuelva a llover. Esas cosas no las aguantamos en la casa, pero cuando yo estoy pagando 1.400.000, por poner el ejemplo anterior, lo menos que espero es que haya agua permanente. Con Kendra de Calidris estamos trabajando en desarrollar un cuestionario para que las personas que hacen parte de la ruta se autoevalúen. Y esto, pues, no, vuelvo a digo, no tiene ningún peso de ley, eso de ahí no sale para ninguna parte diferente a que ustedes mismos se den cuenta en qué estado está el servicio que prestan, cómo están registrando las personas, le están pidiendo el pasaporte, le están garantizando, por ejemplo, estamos pidiendo, estamos viendo físicamente el nombre de la persona que está llegando, cómo nos estamos asegurando para que no lleguen menores de edad a nuestro establecimiento, eh, y nosotros pues simplemente al ojo digamos, no, es que yo pensé que tenía 18 años. La ley es muy estricta en ese sentido. Ningún menor de edad se puede alojar en un establecimiento hotelero sin el acompañamiento de un adulto responsable, y un adulto, estoy hablando de la familia, precisamente porque lo que se quiere es evitar el tema del trata de turismo sexual, el trata de menores de edad. Entonces, en estos aspectos legales y formalización, la verdad es más el susto que las ventajas que pueden tener. Yo creo que se puede ir haciendo con paso a paso, no es complicado. Después de que uno se mete en esto, ya se da cuenta lo chévere que es, porque constantemente, mire, a mí me pasa en hoteles, hasta los mismos transportes turísticos. Se sube uno en un vehículo y a la cuadra el señor para, no, es que voy a echar gasolina. Por Dios, si tuvieran un sistema de gestión, sabrían que el vehículo se tiene que tanquear antes de subir al pasajero. Si tuviéramos en los hoteles, en las fincas, hoteles, en los hospedajes, un sistema de gestión que no es un cuestionario que ocupe más de 2 o 3 hojitas, que sepamos que alguien tiene que hacerle una inspección física a la habitación para que haya jabón, toalla, papel higiénico. En muchas partes llega el huésped y después de que está en la habitación van subiendo con las cosas. Señor, aquí está el papel higiénico. Al rato tiene que bajar, es que no hay jabón, la cama no tiene sábanas. Una cantidad de cosas que no solamente termina impactando la calidad, sino en el voz a voz. Y recordemos que como nosotros no tenemos la posibilidad de tener propaganda en televisión, ¿de dónde vamos a traer nosotros más clientes? Del voz a voz de los que vinieron y se van satisfechos. Bueno, por acá, entonces voy a hacer voy a salirme aquí un poco para mirar unas preguntas que estaban en el chat. Un segundo por acá, a ver si nos aparece. Voy a resumir las preguntas porque se hicieron varias. Se hicieron varias preguntas y pues aquí las voy a tratar de extractar. Vamos a compartir pantalla nuevamente acá. Compartir la pantalla. Y voy a olvidar aquí los nombres de las personas que hicieron las preguntas. Extractamos unas en particular. Se habla de los dólares. ¿Se debe costear en dólares o no se debe costear en dólares? ¿Se puede cobrar en dólares? El razonamiento es sencillo. Si usted está vendiendo el paquete en Colombia, cóbrelo en pesos. Porque pues, de por sí el cobrar en dólares ya con la tasa de cambio desanimaría. Imagínense una persona que vaya a Medellín y le digan que cuesta $120, pues es una persona de Medellín viniendo a otro departamento, pues no tendría por qué costar en dólares. ¿Por qué se cobra en dólares en los paquetes cuando se están promocionando fuera? Por una razón, porque el dólar, no el euro, sino el dólar es la moneda internacionalmente conocida y utilizada que le sirve como referencia al cliente. Para ustedes, si usted va a negociar directamente con el exterior, es perfectamente viable manejar el tema en dólares. Pero si usted le está vendiendo a una mayorista que está en Bogotá, pues no le puede vender en dólares porque, pues, imagínense que al momento de pagar a usted le van a pagar en pesos. A usted no le van a dar billetes verdes ni le van a consignar divisas en su cuenta. Por eso lo recomendable en los brochures es colocar, si van a colocar en dólares, primero asegurarse que es porque ese brochure va para el exterior.
Y fuera de eso, se debe colocar que se cobrará en pesos, o sea, se hará el traslado en pesos a la tasa representativa de mercado. ¿De qué día? No del día que el señor viajó, del día en que él compró su paquete. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo pensar en que quiero ir a Europa el otro año y si compro mi paquete ya, me debe quedar con en mi tarjeta de crédito, me debe quedar con el precio que estaba el dólar hoy. No en cuánto va a estar en enero o en febrero. Si en enero está disparado el dólar o el euro, pues muy de buena yo me gané esa platica. Si en enero o febrero el dólar o el euro están por el piso, cosa que no creo, pues bueno, ese fue el momento en el que se compró. Así funcionan los tiquetes aéreos, funcionan todos los productos que están costeados en dólares. Preguntan sobre el IVA que se le devuelve a las personas. Recordemos que hay una ley que dice que todo turista, toda persona que venga del exterior y permanezca en calidad de turista, tiene derecho a la devolución del IVA. Ese IVA no lo devuelve usted. Vamos a suponer que usted cobra el IVA, pues porque en su RUT dice que tiene que cobrar el IVA. Recordemos, el IVA del alojamiento es del 19% y del impuesto al consumo del 8%. Vamos a suponer que usted lo tiene que cobrar. Usted lo cobra común y corriente, no se preocupe, que cuando el huésped se va o cuando el pasajero se fue, le devuelven le hacen devolución de ese IVA y eso lo hacen en el aeropuerto, eso no tiene nada que ver con usted. Yo he sabido de personas que cuando el huésped se va a ir, dice, mire, yo soy extranjero para que por favor me devuelva el IVA. Y llegan en la recepción del hotel y le devuelven el IVA y pues perdieron, porque es que el IVA, el IVA uno lo paga común y corriente y la devolución se lo hacen a uno se lo hacen al huésped al momento que está dejando el país en una oficina que tienen habilitada para tal efecto. Hacer otra pregunta, ¿cuánto es la rentabilidad? Tú vas a resumir aquí, hay unas rentabilidades ideales, pero pues hay personas que son más hábiles en tener mejores rentabilidades y otras personas que por cosas de sus costos, porque están muy alejados, porque tienen una estructura muy complicada, pues los costos no los pueden manejar. Voy a poner ejemplo facilito. Hay hoteles que tienen unas habitaciones muy grandes, muy grandes, habitaciones de 60, 70 metros cuadrados, porque son hoteles viejos. Entonces sus costos de operación son más altos. ¿Por qué? Porque la señora del aseo se va a demorar mucho más arreglando, va a gastar más agua, el aire acondicionado, si tuviera, va a estar trabajando más tiempo para llenar ese espacio. Mientras que si usted, por ejemplo, tiene una finca ecológica y tiene personas alojadas en una hamaca o en un ecoap o en un hotel donde no haya luz, pues sus costos de operación van a ser más bajos. Entonces, la rentabilidad, recordemos que la rentabilidad para un hotel, estoy hablando de antes de impuestos, si usted puede tener una rentabilidad de 35 en adelante, 35, 40, pues sería lo ideal. En un restaurante, recordemos, no gastar más del 30-35% del valor del plato, no gastar en materia prima. Y después de pagar todo, pagar meseros, pagar agua, luz, que a usted le quedaron 25% de lo que vende el restaurante. Y en el caso de los operadores, pues varía porque el paquete, el operador tiene menos margen de movimiento. ¿Por qué? Porque como todos los productos y servicios no son de él, sino que se los entregan, pues seguramente esos productos y servicios no hay forma de buscarle, como decimos, la comba al palo. En esos servicios simplemente se aplica unos 20, máximo un 30%. Usted es libre de costear lo que quiera y ganarse lo que quiera. Lo difícil es que se lo pague. Entonces tenga mucho en cuenta también las condiciones de mercado. ¿Cuánto cuesta un tour? Porque usted puede decir, yo me quiero ganar el 50%. Perfecto, respetable. Pero puede que nadie se lo pague. Y entonces, pues, ¿de qué le sirve a usted tener un producto que no va a comercializar? Otra persona nos pregunta que si la norma técnica sectorial de la que estoy hablando es obligatoria. No, no es obligatoria. Pero muy seguramente lo va a hacer. De hecho, para el registro nacional de turismo ya piden que se tenga la norma de sostenibilidad y yo estoy de acuerdo con eso, porque sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Garantizar que mi negocio no se va a estar acabando porque acabe con los recursos naturales, sino que en el tiempo va a ser sostenible.
Bien, vamos a mirar aquí un par de preguntas más. Bueno, uno hace relación de cómo promocionar en el exterior. Esa promoción en el exterior, pues hacerlo uno mismo es muy difícil por lo que ya sabemos, es decir, maletear, como se dice vulgarmente, maletear para irse a una feria, a un Fitur, a promocionar mi hotel, pues se me puede ir las ventas de todo un año y no he pagado siquiera el tiquete aéreo. Entonces, lo mejor es, lo primero, tengan claro los costos de su hotel, tengan claro los costos de su restaurante. Usted, señora, señor operador, tenga claro los costos de sus paquetes. Que una vez teniendo eso, empaquetando, ya sabiendo qué es lo que la persona quiere, ya sabiendo cuántos días se quieren estar por acá en estas tierras, pues ya es mucho más fácil encontrar que organismos como ProColombia, Fontour, organizaciones como Audubon, como Calidis, que están apoyando este tipo de programas, pues ellos pueden en algún momento ayudar a que esa promoción se haga, pero vuelvo y digo, esa promoción se va a hacer siempre y cuando estemos organizados. Porque ProColombia no va a ir al Asia a hablar de la ruta del suroccidente colombiano y que las personas lleguen aquí y la van no estaba en el aeropuerto, que no se sabe cuánto cuesta. Eh, es decir, aquí hay un tema de imagen de país y ellos se están cuidando muchísimo en eso. Por eso es que estamos haciendo este taller, para que también las personas tengan, y cuando se sienten a negociar, estén hablando con claridad. Y eso también permite que usted, al hablar con claridad y con propiedad, se asegura que su negocio sea rentable. Bueno, muy bien, con esto pues solamente voy a agregar un par de diapositivas aquí finales. Este es nuestro correo electrónico info@heycolombia.org, donde nos pueden escribir, nos pueden hacer las preguntas. Por intermedio de Kendra van a recibir la citación para el próximo webinar, van a recibir la copia de esta presentación. Seguramente ella nos va a enviar también una copia del estudio que habla de cómo se perfilan los clientes, cómo son, quiénes son, de dónde vienen, cuánto están gastando, porque con base en eso es que podemos hacer de esto un negocio mucho más profesional y próspero. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que en biodiversidad estamos ganados, en especies de aves también, o sea que lo que nos falta es el tema humano, conocer qué estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo, a qué mercados estamos llegando. Y estoy seguro que en el corto plazo vamos a tener mejores resultados. Parte de lo que, aquí una nota adicional, parte de lo que mostró la investigación de mercado que se hizo en el exterior, es que casi el 30%, si no, en este momento las cifras se me escapa, puede estar cercano, un 40% de las personas que llenaron la encuesta están dispuestas a venir a Colombia. Y cuando estoy diciendo, ustedes dirán, pero bueno, ¿de qué número estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 250,000 personas, solamente en Estados Unidos, que estaría dispuesta a venir a Colombia. Entonces, si vienen a Colombia y vienen a esta ruta o a la ruta que se organiza en la costa norte o en los Andes centrales o en los llanos orientales, más vale que tengamos un producto ya establecido. Mm, Finalmente, les recuerdo, mi nombre es Diego Payán, Diego Rafael Payán, soy administrador de empresas, consultor en temas de turismo. Estoy para servirles, ahí ya ustedes vieron el correo. También si quieren escribirnos, tenemos otro buzón que se llama quieromás@heycolombia.org, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde tenemos podcasts, videos, temas que hacen referencia particularmente al diseño de servicios y diseños de experiencias para para construir paquetes diferenciadores y que sean realmente vendedores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este video va a estar subido muy pronto en las redes sociales. Pueden dejar comentarios, pueden escribirnos directamente. Y muy seguramente van a salir dudas a partir de esto. Entonces, como vienen otros webinars, no importa si esas preguntas se llevan a esos otros escenarios. La idea es que seamos más y mejores profesionales día a día. Que tengan una muy buena noche.